Saludemos, queridos radio escuchas televidentes, aquellas personas que nos están viendo en las redes sociales. Te habla Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia del Recinto de Ciencias Médicas. Y como siempre es un verdadero orgullo, honor, privilegio estar aquí contigo, ser un facilitador de, como me gusta decir, la buena vida con la vida buena. Porque como el refrán también incluye la buena vida con la vida buena, salud sin placer o deber no dura mucho. Así que hay que hacer un ajuste razonable para poder disfrutar la vida, cumplir con las responsabilidades, pero mantener esas reservas de salud y siempre ver cómo uno puede seguir, como dice el refrán de Platón, seguir progresando, aunque sea en pequeños pasos, para hacerse una persona más sabia, más sensible, más capaz de darle vida adicional a esos años que te quedan. Por eso es que retomamos hoy este tema del Alzheimer. Ha tenido mucho auge en las últimas semanas lo que hemos planteado de un enfoque integrado hacia el manejo de la enfermedad del Alzheimer. Y por eso es que queremos recalcar las oportunidades y la importancia que tiene la prevención y el tratamiento temprano en la enfermedad del Alzheimer. Sabemos que 20 hasta 30 años antes de usted tener una manifestación de estar perdiendo la memoria, usted ya puede estar desarrollando una serie de cambios que lo ponen, lo vulnerabilizan. Y es bien importante poderlos evaluar e intervenir tempranamente, y de eso se trata este programa, que como siempre agradezco el auspicio de Atorrey Pathology y de Borinquen Labs, compañeros en esta reafirmación de educación comunitaria. Así que gracias por ese apoyo, y vamos a estar entonces hablándoles de este tema, y vamos a empezar con algunas consideraciones que están en desarrollo. Y quiero decirles que todo esto está en mi página de DR Cana Claudio. Les exhorto que visiten la página de DR Cana Claudio. En el último blog les destaco toda esta información para que puedan apoderarse de la misma. Y me gustaría destacarles algunos progresos contra el Alzheimer que son sumamente importante. Interesantemente, el 14%, ha habido una disminución de un 14% en la incidencia de Alzheimer. Aunque los casos absolutos siguen subiendo, la incidencia por población ha bajado en los países desarrollados, y se debe a que obviamente la gente está tomando conciencia de su estilo de vida, dieta del Mediterráneo, actividad física, mantener redes sociales, etcétera, etcétera. Y es interesante que en los últimos estudios hemos visto cómo el 50%, uno de cada dos, son evitables la enfermedad de Alzheimer si se controlan una serie de 9 factores de riesgo que vamos a estar discutiéndolo. También, pues obviamente, hay esperanza en la reversión que está dando este protocolo de Bredesen, que voy a entrarles en un poquito más de detalle porque lo estoy implementando en mi práctica clínica. Y obviamente pues todavía mantenemos esperanza contra los fármacos contra la placa, ¿verdad? Que sabemos que es una característica de la enfermedad, pero como vamos a explicarle, no necesariamente es la causa, sino es posiblemente un facilitador de la progresión de la enfermedad. Pero más allá de que la placa esté presente en ese cerebro de demencia tipo Alzheimer, lo importante es preguntarnos por qué esa placa está ahí en primer lugar y qué podemos hacer para evitar que esta placa se siga acumulando, o qué podemos hacer para que se limpie esta placa por los propios procesos del cuerpo. Y eso, como dice el refrán, that is the question, my dear Watson. Así que vamos a estar tratando de explicarle
Y vamos ahora entonces a pasar a ver la presentación que les tenemos en el día de hoy, donde pues obviamente Alzheimer, retos y prevención en su manejo. Y de nuevo la pregunta que nos hacemos es qué causa el Alzheimer, ¿verdad? El Alzheimer está asociado con dos cambios de patología muy indispensables. Si no tienes estos cambios, no tienes Alzheimer. Obviamente esto lo sabemos después que la persona muere y hacemos la autopsia. Por supuesto, hoy ya empezamos a tener la capacidad de evaluar si hay la presencia de estas placas en el cerebro y no obstante, en Puerto Rico todavía estas pruebas no están accesibles, así que obviamente sigue siendo el Alzheimer un diagnóstico clínico apoyado por la resonancia magnética, y de eso pues vamos a estar hablando. Pero obviamente aquí, como estamos viendo, fíjense lo que es un cerebro saludable, un cerebro que tiene toda su capacidad. Estamos viéndolo aquí a mano izquierda, y por otro lado vemos como esta atrofia, esta pérdida de neuronas, de sus conexiones, de sus enchufles, hace que cerebro se atrofie. En particular, si vemos aquí esta área, esto es un cortecito del cerebro de adelante para atrás. Y como vemos aquí, esta área se llama el hipocampo. Es la área envuelta en que usted le pase algo y usted lo grabe en su memoria. Así que como vemos aquí a mano derecha, en un Alzheimer ya avanzado, hay una contracción, un acortamiento, una atrofia de esta área del cerebro, donde usualmente empieza la enfermedad de Alzheimer, aunque hay muchas variedades al tema. Y entonces, pues, como les mencioné, siempre hemos tenido dos lesiones que típicamente hablamos de ellas, dos hallazgos patológicos de enfermedad asociados a la enfermedad, y es una acumulación de basura fuera de las células que llamamos la placa amiloidea. Y ahorita les voy a explicar por qué es que se forma esta placa amiloidea de una proteína que tiene una función muy importante en el sistema inmunológico, pero cuando las cosas están alteradas, esta proteína se corta de forma incorrecta, que lo lleva a que se acumule en estos depósitos de basura o placa amiloidea. Pero mientras está pasando eso afuera de la célula, la acumulación de la placa amiloidea dentro de la célula, está sucediendo también un desarreglo que lleva a la muerte o a la enfermedad de la neurona, y es que hay unos microtúbulos. Piensen esto como unas tuberías por donde tiene que pasar los micronutrientes, tienen que pasar los procesos de ir y venir de la actividad de la célula, y estos microtúbulos tienen como, vamos a ponerlo como unos tornillitos. Esos tornillitos es la proteína tau. Y en la enfermedad de Alzheimer, después que empiezan a desarrollarse las placas fuera de la neurona, de esta basura, de esta placa amiloidea, también dentro de las células se acumulan este rompimiento de estos tornillos. Estos tornillos se separan de estos microtúbulos y empiezan entonces a crear una agregación de basura dentro de la célula, que nosotros obviamente llamamos el enjambre de tau. Tau es la proteína, ¿verdad? Que, como les mencioné, es la que pega, mantiene la tubería dentro de la célula de la neurona funcional. Así que estas patologías, pero entonces la pregunta es, esto tiene que ver con que usted son las causantes de la enfermedad, o verdaderamente estas son condiciones o
o hallazgos que se reflejan como parte del proceso. Una forma muy sencilla que yo tengo de explicar esto, vamos a verla aquí, y es que muchas veces estas patologías pueden ser como la sangre que usted encuentra en una escena del crimen. De momento usted puede hacer la teoría de que es la presencia de la sangre lo que causó la muerte del paciente. Bueno, le metieron un tiro al paciente en el pulmón sangró y pues sí, la sangre viene a ser la razón de ser de por qué usted tuvo esa falla en su respiración y se quedó asfixiado por la sangre que se acumuló. O sea que en otras palabras, la sangre podemos verla como la causa más inmediata de la muerte. Y lo mismo pasa con el Alzheimer. Por una serie de razones empieza a acumularse la placa amiloidea, esta basura, y tarde o temprano, pues obviamente lleva a la muerte. Pero la pregunta es si esta es la causa o es una variable intermedia. Y esto es bien importante que lo entendamos, sale del trabajo del doctor Dale Bredesen, que es un neurobiólogo investigador. Y está bien claro de que esta proteína que llamamos la proteína beta amiloide es una proteína que está colgada, está adherida a la membrana de la neurona. Y esta proteína hoy en día entendemos que tiene un rol importante en el sistema inmunológico innato. Innato quiere decir que está ahí prendido por si viene cualquier invasión, pues obviamente el sistema inmunológico es su primera línea de defensa. Así que por eso es importante entender que esta proteína, que en un momento dado puede ser patológica, en otras condiciones pues puede ser protectora, y esa protección puede ser contra microbios y tóxicos como metales pesados, el cadmio, el mercurio. Así que tiene un rol dual, no es meramente un rol de enfermedad. Y lo que hemos aprendido, y lo que el doctor Dale Bredesen en su libro El fin del Alzheimer, que ya mismo se los enseño, es un libro que sale en su edición de español hace 2 semanas, así que interesante que el que quiera tener esta lectura en español ya está disponible, El fin del Alzheimer. Y obviamente si las condiciones son propicias para que la neurona y el cerebro siga creciendo, esta proteína beta amiloide, la precursora amiloidea se corta en 2 pedacitos. Esos 2 pedacitos básicamente envían unas señales de que se siga apoyando el crecimiento, las conexiones de la neurona, versus que si se dan las condiciones inadecuadas y usted pierde estas condiciones favorables, empieza entonces a cortarse esta proteína en 4 fragmentos. Esos 4 fragmentos son altamente tóxicos e inflamatorios. Y uno de ellos en particular, lo que se llama la placa beta amiloidea que vemos aquí, que es este tercer fragmento, es el que se acumula en pequeñas plaquitas. La placa sigue una encima de la otra, una encima de la otra, hasta que obviamente eso produce una reacción de alarma en el cuerpo que trata de eliminarla, pero no puede hacer ese trabajo. Así que todo lo que hacemos en el Alzheimer verdaderamente debería ser mover el que usted tenga la habilidad más y más de estar hacia mano izquierda, hacer este corte de 2 fragmentitos que son favorables, fomentan el mantenimiento de la célula, el crecimiento, versus que se vaya a mano derecha, que se corte en 4 pedacitos y que usted desarrolle una reacción tóxica. Y es importante entender que esto es una buena analogía para visualizar
la situación con el Alzheimer. Usted tiene 36 agujeros en un techo, en el techo de su cerebro, por donde se están colando una serie de variables inflamatorias. Y esa coladera continua, ¿verdad? En este caso la analogía es de un techo de una casa donde se está colando el agua. Pero verdaderamente pues lo que se está acumulando en este cerebro es la placa amiloidea, la beta amiloidea. Y entonces, pues obviamente usted tiene la casa inundada. Y usted puede traer, mire, una bomba que remueva esa agua, y eso es lo que al día de hoy están tratando de hacer estas medicinas, que son los anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales es que se crían de una célula especial en el cuerpo, de 1 millón de células que hay. Esta en particular produce un anticuerpo contra la placa amiloidea y la disuelve. Y eso es bueno y santo, pero la premisa que yo creo que debe guiar todo trabajo clínico integrado es que ¿de qué vale que se remueva la placa si usted no está removiendo, no está corrigiendo los parchos en el techo que le siguen creando que usted acumule estas placas amiloideas? Y fíjense aquí lo interesante que es el trabajo que tenemos, ¿verdad? A mano izquierda está el deterioro de su capacidad intelectual, cognitiva, su capacidad de mantener memoria de las cosas, de ejecutar procedimientos que tienen una serie de pasos. Y a la misma vez, pues obviamente en la medida que disminuye la función cognitiva, aumenta la patología. Y en la enfermedad de Alzheimer, lo más importante es que la primera etapa de la prevención es la primaria y se da entre los 0 a 40 años. La etapa preventiva secundaria es que ya hay unos cambios, usted está empezando a tener unos problemitas de memoria. Y esa es la etapa preclínica. Usted todavía no tiene Alzheimer. O sea, y el Alzheimer y la demencia, acuérdense que es el momento en que usted ha perdido la capacidad de cuidarse usted mismo. Ya usted no puede guiar carro, ya usted no puede ejecutar funciones complejas, no puede hacer manipulaciones de chequera, de finanzas, no puede hacer actos que envuelvan muchos pasos. Así que usted ya depende de que alguien lo cuide. Esa es la mejor forma de explicarle. Usted ha llegado a una etapa de demencia. Así que esta etapa de prevención secundaria es la que queremos atacar. Y no solamente vamos a atacar el que usted se enferme de Alzheimer, sino vamos a garantizarle que usted pueda tener un envejecimiento pico, que usted pueda tener un envejecimiento con las mejores posibilidades de disfrutar su vida, ¿verdad? Porque todos queremos mantener esa función cerebral al pico. Así que mire, ¿cuáles son algunas de estas señales de los signos de alarma que queremos estar pendientes? Primero, cambios de memoria que afecten la vida cotidiana de la persona. Se puede olvidar de información recién aprendida, depender de ayuda para hacer las cosas que antes lo había hecho solo, pero eso pues, no obstante, pues no es diagnóstico, porque muchos usamos recordatorios para acordarnos de las cosas y eso no hay nada malo de eso. Dificultad para planificar o resolver problemas. Definitivamente, pues, si como les mencioné hay una secuencia de pasos A, B, C, D y E, pues a lo mejor usted puede hacer A y B, pero se olvida que tiene que hacer D y no llega al D. Dificultad para desarrollar tareas habituales en la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. Desorientación en tiempo y lugar. Usted salió del aeropuerto y cogió el expreso, el Teodoro Moscoso, y en vez de coger para que ese ramal es medio confuso, en vez de coger para Guaynabo, ¿verdad? Para el área de la Avenida Central, usted siguió para Trujillo o se metió
en la otra entrada antes que lo lleva al caserío. Así que esas desorientaciones, obviamente en la medida que no sea una cosa aislada, sino que se vuelva el pan nuestro de cada día, pues entonces preocupa. Dificultad para comprender imágenes visuales y relacionar objetos en el entorno. Problemas nuevos en el lenguaje oral y escrito. Colocar objetos fuera de su lugar habitual y ser incapaz de recuperarlo. Disminución o falta de juicio para tomar decisiones. Pérdida de iniciativa. Pérdida de iniciativa a la hora de tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Y cambios en el humor o la personalidad. Muchas veces la gente obviamente se deprime, se apaga. Así que todas estas áreas son importantes que se le traiga a la atención de su médico. Hay una serie de cuestionarios que están disponibles en la página de drclaudio.com para que usted pueda hacer este seguimiento o ayudar a que el médico ponga en perspectiva la información suya en relación a su ser querido. Así que vemos aquí cuáles son estos problemas que están disponibles, como les mencioné, en mi página en Facebook, perdón, en drclaudio.com, drclaudio. Aquí les estoy dando la evaluación y tratamiento de Alzheimer. Pueden entrar a la página DR Claudio, no DR Cana Claudio, perdón, DR Jaime Claudio, DR Jaime Claudio.com. Obviamente pues nos pueden llamar a la oficina, así que aquí les estoy poniendo drjaimeclaudio.com. Así que de nuevo, toda esta iniciativa surge con la esperanza, ¿verdad?, que brinda este anticuerpo monoclonal, Aduhelm, que acaba de aprobarse hace 2 semanas en Estados Unidos. Y el problema es que ha sido una noticia agridulce, porque por un lado pues siempre es bueno tener alternativas, pero por otro lado los estudios hasta el momento no han probado que esta medicina mejore la función cerebral, sí disminuye la acumulación de esta placa. Así que a lo mejor lo que tenemos que seguir es pensando que sí, tenemos que usar estas medicinas, pero también tenemos que hacer estas intervenciones multifactoriales. Y fíjense, les voy a estar hablando, les voy a estar destacando la importancia del protocolo de Bredesen. El doctor Bredesen es un neurocientífico que ha hecho ya 4 estudios. Y estos estudios son difíciles de hacer cuando usted está haciendo intervenciones multifactoriales. Porque acuérdense que probar en los Estados Unidos que un medicamento es efectivo y seguro ronda alrededor de los 3.500 millones de dólares. Vuelvo y repito esa cifra porque es espeluznante. 3.500 millones de dólares. Así que obviamente cuando usted está haciendo una intervención multifactorial donde nadie tiene la protección de la patente, pues va a ser muy difícil que se costee ese estudio, a menos que tenga obviamente fondos privados o obviamente apoyo del gobierno. Y eso ha sido crucial en varios estudios que han probado que estas intervenciones en estilo de vida, en la forma que usted come, en la que usted piensa, maneja el estrés, hace actividad física, pueden hacer un mar de diferencia. Así que en los estudios del doctor Dale Bredesen, que son estudios observacionales de casos, ¿verdad? Porque no es muy difícil en estas situaciones usted tener un grupo control. Lo que ha visto es que ha habido 84% de mejoría en aquellos que siguen el protocolo. Hay 12% que empeoraron y un 4% que no tuvieron ningún cambio. Así que es bien importante superar la medicina genérica, una pastilla, un tratamiento, que es la miopía que muchas veces rodea el tratamiento actual.
Y es que por muchos años este tratamiento o esta quimera pues no es bella. O sea, pues qué bueno, tengo un síntoma de una enfermedad, búscame la pastilla mágica y estoy curado. Y a veces pues obviamente tenemos esas pastillas mágicas, pero otras veces como con condiciones crónicas como el Alzheimer, como ya le hemos explicado, que depende de un montón de variables, pues usted necesita hacer todo el trabajo. Y lo que pasa con el tratamiento hoy en día es que típicamente se tiene una evaluación. Le decía, mire, le vamos a hacer unos laboratorios que típicamente le hacen la prueba de tiroides, le hacen vitamina B12, fólico, le hacen una resonancia magnética y lo ponen en Aricept o Namenda. Usualmente Aricept es la primera medicina que damos. Que el Aricept lo que hace es que evita que usted degrade muy rápido un mensajero envuelto en la memoria que se llama la acetilcolina. Pero no hace absolutamente nada por controlar o revertir la enfermedad. Y estas dos medicinas típicamente nos dan entre 6 meses, máximo 2 años de mejoramiento. Y ya la enfermedad sigue progresando y las ventajas que dieron inicialmente pues empiezan a desaparecer. Así que esto es uno de los estudios que vemos aquí de contra el Alzheimer, el estudio Finger que se hizo en Finlandia, la investigadora esta que es un personaje, Mila Kivipelto, pues obviamente es la autora del estudio que también se está evaluando, se sigue evaluando también en Latinoamérica en lo que se llama Latam Fingers, incluyendo a Puerto Rico. ¿Verdad? Esto fue un estudio que se hizo del 2009 al 2011, un estudio finlandés, donde se cogieron 1.200 hombres y mujeres entre la edad de 6 a 77 años. Los participantes que presentaban un riesgo ligeramente mayor de contraer demencia se repartieron aleatoriamente en dos grupos. 600 y pico al grupo control y 600 y pico al grupo tratado. A estos últimos se les indicó un régimen consistente en una dieta del Mediterráneo, un ejercicio físico que combinaba pesas y aeróbicos y entrenamiento, neuroentrenamiento, ¿verdad? Hacer cositas para mejorar esa función cerebral, como es usted memorizar poemas, aprender a cantar o hablar en otra lengua, y hacer este ejercicio ya en un aplicativo como lo es Brain HQ, que ahorita les vamos a estar también hablando de eso. Lo importante es que después de un tiempo, como vemos aquí, hubo mejoría en el grupo intervenido versus el grupo placebo, que no se hizo nada, pues siguieron progresando su condición. Así que este estudio es muy importante. Y déjenme explicarles esto porque también es muy iluminador. Y es que nosotros podemos tener una serie de factores que modificamos. 50% de la demencia, y ese es el mensaje más importante que tengo, uno de los mensajes más importantes que tengo en el día de hoy para ustedes, es que el 50% de los casos de demencia son completamente evitables si se intervienen en las variables, en el fuego que le añade, en la leña que le añade fuego a la inflamación del Alzheimer, y entre eso está pues obviamente pérdida auditiva, hipertensión, obesidad, seguir fumando, depresión e inactividad física, aislamiento social y diabetes. Así que como vemos, los factores que podemos intervenir en Latinoamérica pueden prevenir 56% de los casos y en China pues hasta un 40%. De nuevo, cada una de estas comunidades fue evaluada para ver cuánto podía aportar este proceso de intervención. Y aquí estamos viendo el último estudio publicado por el doctor Dale Bredesen. Está el protocolo el fin del Alzheimer. Este libro altamente recomendable, lo puede pedir en Amazon, lo puede bajar digitalmente. Así que tenemos que seguir haciendo este tipo de trabajo.
Y entonces, pues, una de las cosas que hemos aprendido del trabajo del doctor Bredesen, y yo lo estoy haciendo en todos mis pacientes, es una cognoscopía. De la misma forma que usted se hace una colonoscopía cuando usted llega a los 50 o a los 60, pues también queremos que usted se haga una cognoscopía, que básicamente es una evaluación de su riesgo para desarrollar enfermedad inflamatoria del cerebro tipo Alzheimer. Y la cognoscopía es bien importante que tengamos en mente qué es lo que está haciendo. Estamos identificando 36 vulnerabilidades para que usted desarrolle y mantenga la inflamación o como nos gusta decir, la leña que le alimenta el fuego del Alzheimer. Por otro lado, lo vamos a ayudar a categorizar si su tipo de Alzheimer mayormente depende de variables inflamatorias, si depende de que usted le falte, esté carente de una serie de nutrientes o hormonas que son bien importantes para mantener la salud y el crecimiento del cerebro. Y obviamente pues empezarlo en un programa de revertir ese deterioro cognitivo que se llama RECODE, ¿verdad? Y obviamente pues intervenir con la persona. Así que de nuevo, todas estas intervenciones, como ya les expliqué, están envueltas en inclinar la balanza hacia que usted deje de estar cortando esta proteína que está en la neurona en 4 pedacitos, que es, y uno de esos pedacitos es el que se acumula en la placa beta amiloidea. Aquí estamos viendo de nuevo los 3 tipos principales de Alzheimer. Uno que depende de fenómenos inflamatorios, otros que son problemas nutricionales, de falco nutricional o hormonal, y otros que son tóxicos por la acumulación de bacterias y o metales. Así que aquí estamos viendo dentro de esta dinámica cuáles son estos elementos. Mire, es bien importante que usted se haga la prueba genética de ApoE. Yo me acuerdo que hace un par de años atrás le decíamos a la gente, mire, no se lo haga a menos que usted tenga un historial familiar de enfermedad de Alzheimer temprana. Eso no es correcto. Todo el mundo debe saber su condición de esta proteína, que es un transportador de grasa, pero no solamente transporta la grasa, sino también es un neuromensajero en las neuronas. Prende o apaga una serie de 1400 genes de los 20.000. El ApoE apaga unos 1400 genes y usted puede tener una copia o 2 copias de la versión mala, que es el ApoE 4. Esta versión mala la puede discernir con una prueba específica que le pueden mandar al laboratorio o haciéndose la prueba de 23andMe. 23andMe. Si usted no tiene ninguna copia de esta versión modificada de esta proteína de transporte de grasa, esta apolipoproteína ApoE 4, si usted no tiene el ApoE 4, pues usted está en mejor condición de no tener situaciones difíciles. Pero si tiene una copia, pues ojo al pillo, tiene que actuar. Y si tiene 2 copias, pues puede tener hasta un 50% de probabilidades de desarrollar Alzheimer si no se cuida. Con una copia 25% y sin ninguna copia pues baja a 10%. Así que hay muchas variables que medimos. Déjenme mencionarles que una que usamos muy importante es lo que se llama el CRP. Muchas veces hacemos eso cuando usted tiene problemas de artritis, y el CRP debe estar por debajo de 0.9. De la misma forma hay un aminoácido, que los aminoácidos son bloques de construcción de las proteínas. La homocisteína no construye, no se incorpora a ninguna proteína, pero sí es un bloque de construcción intermedio. Entre A y C tenemos que tener B, y el B es la homocisteína. Pero la homocisteína, si no se acumula, y para que no se acumule usted tiene que tener suficiente cantidad de vitamina B6, B12 y fólico, y poderlas transformar estos nutrientes a sus metabolitos activos. Esos metabolitos activos, por ejemplo, no es la vitamina B12 la cianocobalamina, es la
cianocobalamina. O sea que estos grupos metilos muchas veces son los que activan estos nutrientes y a veces por problemas metabólicos o por desfalco, no tiene suficiente, usted no logra tener suficiente de estos elementos. Por ejemplo, la vitamina B12 nos gusta que esté entre 500 a 1500 en sangre, mientras que la vitamina B6 nos gusta que esté de 60 a 100 y el folato que esté de 10 a 25. La vitamina D es bien importante. Acuérdense que la vitamina D es una hormona que afecta más de un 20% de las actividades metabólicas del cuerpo. Así que queremos que usted esté en unos niveles óptimos. No solamente que no esté desfalcado, que sería por debajo de 30, sino que idealmente mucha de la gente que conoce de esto y que yo confío, destacan que uno debería estar en unos niveles de 50 a 80. Por otro lado, pues hay unas señales en sus químicas que son bien interesantes. En la proporción de albúmina y globulina. Estas son proteínas que libera el hígado. La albúmina se usa para empacar y deshacerse de mucha basura, ¿verdad? Y se usa también en procesos de construcción. La globulina se usa mayormente para producir esas proteínas indispensables del sistema inmunológico, las inmunoglobulinas. Y entonces lo que vemos es, en la medida de que hay procesos de inflamación, esa proporción disminuye. O sea, en otras palabras, usted empieza a tener menos albúmina y más inmunoglobulina, y eso lo pone a riesgo. Lo otro que es importante es la insulina en ayuno. La insulina en ayuno debe estar por debajo de 0.45 y respectivamente de su nivel de azúcar. Así que esto es bien importante. Obviamente el índice de masa corporal usted debe tratar de llegar a 25. Estamos recomendando encarecidamente que la gente adopte estilos de alimentación de ayuno intermitente, porque eso se ha visto que baja los niveles de azúcar y lo ayuda a perder peso. Así que todas estas son, ¿verdad? Algunas de las herramientas. También las hormonas pueden ser bien importantes. Aquellas personas que han llegado ya a la menopausia, las mujeres, a la andropausia en los varones, pues pueden tener unos niveles desfalcados por ejemplo, en las mujeres nos gusta que el estradiol esté de 50 a 250 y en los varones en 50, y obviamente de 1 a 20 en la progesterona. Y también hay otras hormonas que son bien importantes, y obviamente también queremos, como vemos aquí, hacer una prueba de si usted tiene toxina como mercurio, plomo. El mercurio debe estar por debajo de 5 en sangre. Así que todas estas cosas son bien importantes. Así que me gustaría terminar esta presentación hablándoles un poquito del cannabis medicinal y su uso en el paciente con Alzheimer. Mi experiencia ha sido sumamente gratificante en ver cómo el cannabis medicinal puede mejorar la calidad de vida de estos pacientes, dándole tranquilidad, sosegándolos, haciéndolos más receptivos a utilizar a apreciar buena música y a disfrutarla. Los procesos de rememoranza se mejoran, o sea, recordar las buenas cosas del ayer con el uso del cannabis medicinal. Y obviamente esto no es algo que no tenga evidencia. Hay mucha buena evidencia, y rápidamente déjenme compartir esa evidencia con ustedes. El sistema endocannabinoide fue descubierto por un gran investigador israelita, se llama Rafael Meshulam. En la década de los 60 descubrió el ingrediente activo del THC, después descubrió el CBD, y después una serie de investigadores lograron establecer que estos químicos no estaban pegándose
indiscriminadamente, sino que tenían unos enchufles en particular donde se pegaban. Estos enchufles, los receptores endocannabinoides, son los que están detrás de modular, controlar la respuesta de este sistema, que es un sistema que está ahí para prender o apagar lo que haya que apagar de la transmisión de otros mensajeros, como lo es la dopamina, la serotonina. Así que hay más de 40 años, de 50 años ya casi, de investigación sumamente interesante sobre el sistema endocannabinoide. Y obviamente uno de los grandes maestros de esto es el doctor, el italiano Vincenzo Di Marzo. Y básicamente Vincenzo Di Marzo pues, fue el primero que estableció que hay un enchufe en el cerebro que se llama el CB1, que se prende cuando usted necesita comer, dormir, olvidarse de lo malo y relajarse. Y hay otro que está en la periferia, en los tejidos de los huesos, de los músculos, el sistema inmunológico, el hígado, el vaso, que se llama el receptor tipo 2, que está envuelto en protegerlo y reparar daño. Así que sabemos que hay una evidencia, y esta evidencia nos mueve a destacar que hay una actividad en el sistema endocannabinoide que cuando se prende pues apaga la ansiedad y que activa una serie de senderos que envuelven la neuroprotección. Hay evidencia en laboratorio, en estudios de animales, que demuestran que hay una reducción de la acumulación de placas. Eso obviamente lo tendríamos que corroborar con estudios clínicos. Y obviamente pues sabemos que hay estudios donde se han usado, se han mirado las famosas tinturas o los distintos productos de cannabis medicinal y se han encontrado, seguro, esto es un estudio de Israel, donde se evaluaron una serie de pacientes y se encontraron que todos tuvieron unas mejorías en su calidad de vida al usar el cannabis medicinal. Mi experiencia con el cannabis medicinal y pacientes con Alzheimer la estoy destacando aquí. Hubo después de varias semanas de tratamiento, 30 días de tratamiento, hubo una mejoría en las horas de sueño del paciente, que pasaron de un promedio de 3 a 7, hubo una disminución en el índice de agitación diurna, o sea, estaba menos agitado por el día, disfrutaron más de la apreciación musical, estuvieron más gregarios, estuvieron más sociales, más socializantes, ¿no? Por el uso del cannabis medicinal, y los fármacos para controlarlo, ¿verdad? Que muchas veces se usan estos antipsicóticos, pueden tener un efecto adverso negativísimo, pues obviamente también bajó de 4 medicamentos a promedio de 1. Así que estas son noticias sumamente buenas, sumamente alentadoras. Y recalco para los amigos que están escuchándonos y espero que viéndonos, ¿verdad? Porque obviamente si está en radioisla.tv nos puede ver, si está en las páginas del doctor Claudio de Radio Isla en Facebook, nos puede ver también, acuérdese, en YouTube. Después que acabe el programa lo publicamos también en YouTube para que usted lo pueda ver de nuevo o recomendar a sus amistades. Y obviamente todo paciente de Alzheimer, como me pasa con los pacientes que tienen otras condiciones, necesitamos evaluarlos para que logren su punto dulce de efectividad. Queremos que ese viejito con demencia pues esté alerta, sin dolor y sin angustia por el día y relajado y dormido por la noche. Así que siempre vamos a estar trabajando con un método rápido y un método sostenido de actividad de productos de cannabis medicinal, que métodos rápidos van a envolver la vaporización de la flor, que es la que yo recomiendo. De vez en cuando podemos usar una vaporización de un cartucho, pero no debe ser la orden del día.
Y obviamente tenemos que mantener unos niveles de cannabis, de cannabinoides en el sistema a través de algún método que dosifique tintura, pastillas, bebidas o comestibles. Y lo importante es que si le damos de más, pues esa persona se va a volver torpe, ansioso, desconcentrado, amotetado. Así que queremos llevar ese punto dulce. Y el punto dulce es bien importante, que en el paciente de Alzheimer va a envolver un chispito de THC, no más de 2 miligramos de THC por dosis, mientras que el CBD lo vamos a dar en una proporción de 10 hasta 50 miligramos. Así que eso es bien, bien importante. Ambos juntos trabajan mejor. El CBD tiene unos efectos neuroinflamatorios adicionales al del THC. El THC ayuda a controlar la agitación del paciente, y ambos juntos en una dosis adecuada pueden ayudar a que el paciente pueda dormir. Y entonces vamos a coger y hablar un poquito sobre las tinturas basadas en agua. O sea, los cannabinoides les gusta la grasa, disuelven en grasa. Por eso es que la mayoría de las gotitas para que se usan para el cannabis medicinal tienen o están en base a una tintura de aceite. Puede ser aceite que venga del cannabis, aceite de oliva. Y eso se lo pone debajo de la lengua y hay una absorción, aunque esa absorción es variable, no es muy alta. Por eso es que se han desarrollado productos como los de Nanotech, que usan nanotecnología. En Puerto Rico tenemos la línea de productos desarrollados por la farmacéutica Vital. Y estos son unas tinturas donde se han roto los componentes grasosos de el cannabis y se han como que empacado con unas sustancias que le permiten mantenerse diluidos en líquido sin disolverse, o sea, sin separarse la capa de grasa como la capa de agua, que usted sabe, te mezcla aceite con vinagre y se separan. Tiene que estar moviéndolos para que puedan mezclarse. Y entonces es bien importante, y quiero aprovechar un par de minutos y hablarles de esto, cómo nosotros debemos saber la dosificación precisa al chao. Por ejemplo, a mí me gusta usar un producto para el paciente que tenga más CBD que THC, así que a mí me gustan las tinturas de 1 a 3 de Vital, y lo importante aquí es entender que en ese gotero de 1 mililitro van a haber una cantidad por gota y por como vemos aquí, estamos viendo que en ese mililitro hay 5 miligramos de THC con 15 de CBD, y que obviamente en la mitad habría 2.5 a 7.5 miligramos de CBD por medio gotero. Por cada gotita va a haber 0.1, 0.12 de THC y 0.37 de CBD. En otras palabras, menos de 1 miligramo por medio miligramo de los dos combinados. Y así que es bien importante que cuando usted busque ese producto para su ser querido, usted esté consciente de esa cantidad que tiene por gota. Típicamente yo pongo a estos pacientitos en medio gotero, porque esta tintura se absorbe más efectivamente. Así que mire, con entre 1.25 de THC y 3.75 de CBD a 2.5 de THC a 7.5 de CBD, como estamos viendo aquí, puede ser una dosis para darle a ese paciente 2 veces al día. Por la noche podríamos darle un poquito más para inducirle el sueño. Así que eso es bien importante. Se pueden usar gummies, pero tienen que ser gummies donde predomine el CBD, como vemos aquí. Este gummy de Tu Medicina, que es un 10 a 1, tiene 2.25 de THC con 22.5 de CBD. Así que esto es bien importante. Y finalmente les menciono que para estos pacientes yo uso también
con el cuidador les hacemos accesible, y esto es un instrumento de vaporización que se llama el Extreme Q, que es muy interesante porque es costo efectivo, es uno de los más baratos en el mercado, y usted le puede adaptar haciéndole un huequito adicional a la mascarita de terapia respiratoria, aquí, como vemos aquí, y pegarla por donde sale el aire, la vaporización. Esa vaporización el paciente lo puede, lo bueno esto es que tiene como un abaniquito que mueve el aire o el vapor, y lo puede pegar o a una bolsa, o obviamente inhalarlo de la boquilla como vemos aquí, o pegarle una mascarilla al paciente. Así que estas son herramientas que estoy desarrollando con los pacientes para estar seguro que todos tienen acceso, ¿verdad?, a esta terapia de forma correcta y adecuada. Así que esto les da una idea de lo que hemos logrado con el cannabis medicinal, y les recomendamos que sigan buscando estas herramientas, ¿verdad? Y como siempre les he mencionado, toda esta información está disponible en drjaimeclaudio.com, drjaimeclaudio.com. Les voy a enseñar el post que tenemos de la condición, donde hemos resumido toda esta información para que ustedes la puedan aprovechar. Vamos a verla por aquí. Ahí tienen la información de este post. Vamos a ponerlo por aquí así. Ok. Y obviamente vamos a darle un scroll aquí. El mejor y más probado enfoque de tratamiento para el Alzheimer. Aquí hay toda la información esta que les he estado compartiendo de cómo es que se acumula esta placa tóxica. Hay unas publicaciones que le dejan saber que esto es un protocolo que tiene revisión científica. De nuevo, como les expliqué, no tenemos toda la data y siempre son muy difíciles hacer estudios, lo que nosotros llamamos estudios randomizados, aleatorizados, donde la mitad recibe tratamiento, la mitad recibe placebo. Bien difícil cuando usted está haciendo estas intervenciones multifactoriales. Pero lo importante, aquí está la página web del doctor Bredesen. Por acá también se llama Apollo Health, primera esperanza real para la enfermedad del Alzheimer. Así que es un protocolo seguro, no es tóxico, y podría representar una herramienta bien buena. Aquí estamos viendo el libro Fin del Alzheimer. Bien importante, en esta página les he puesto todos los valores de estos laboratorios, cuáles son, para que se los solicite a su médico. Y por supuesto estoy a la disposición de aquellas personas que quieran trabajar con la posibilidad de revertir o controlar estos cambios que verdaderamente pues pueden hacer una gran diferencia. Así que, amigos, como siempre, gracias por su sintonía, y estaremos continuamente añadiéndole información para que le añada vida a los años y años a la vida. Saluden.